El presidente de México se ha organizado una marcha para celebrarse a sí mismo. Mentira, que celebrará 4 años de transformación. Su movimiento, el Morena, el famoso Movimiento de Regeneración Nacional, no ha hecho sin hundir al país en la más absoluta de las miserias, generando 3,5 millones de nuevos pobres, según cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística INEGI, y también cifras del Coneval. Así las cosas, México, un país que tenía probabilidades de crecimiento económico, las ha perdido, no solo por culpa de la pandemia, sino por las malas decisiones de este gobierno. El gasto interminable en el Tren Maya, el gasto interminable en la refinería de Dos Bocas, los costos que habremos de pagar por el terco empeño de que la Comisión Federal de Electricidad sea la única proveedora de energía en el país, haciendo a un lado todos los convenios y todo lo que se había firmado con empresas privadas, principalmente del extranjero. Demandas lloverán sobre México por este capricho, pero sobre todo en el tratado comercial con Canadá y Norteamérica. El TECMEC nos hará llorar y nos hará sufrir porque nos arrojará un puñado de demandas que nos costarán a usted, a mí, a todas y a todos los mexicanos. Vivir en este país se ha vuelto ya una verdadera pesadilla. Entre la rampante corrupción de un gobierno que solo vino a eso, a desquitar su ancestral hambre, súmele usted la inseguridad producto de los abrazos no balazos y el crimen organizado campeando en toda la República Mexicana. Se decía que la Ciudad de México era de las más seguras, pero ya comienza también a tener balaceras, como en Guanajuato, como en Guadalajara, como en Sonora, como en Sinaloa, como en Tamaulipas, como en Quintana Roo, como en muchos otros estados de nuestro país. Terrible, terrible panorama. Y el señor presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, ciudadano licenciado Andrés Manuel López Obrador, se va a festejar a sí mismo en una marcha sin sentido. Él dice: vamos a celebrar los 4 años de transformación de México, de este proyecto. Tal vez sea mi última marcha. Ojalá sea su última marcha. Ojalá no volvamos a saber de él nunca más en la política. Tanto daño le ha hecho a las mexicanas y a los mexicanos que hoy divididos por ese odio engendrado en un alma corrupta como la de Andrés Manuel. Qué lamentable de verdad es que 30 millones de mexicanas y mexicanos hayan votado por él sin haber medido el peligro que eso representaba para las libertades democráticas de México. Desde que ejerció como regente, como jefe de la Ciudad de México, demostró su talante autoritario, vulgar y majadero. Andrés Manuel López Obrador no es un hombre de formas, ya no diga usted de formas exquisitas, es un patán, un vulgar, un convenenciero y un traidor. Lo mismo traicionó a Porfirio Muñoz Ledo, antes a Cuauhtémoc Cárdenas, antes a muchos otros, entre los que destacan por ingenuos los chuchos del Partido de la Revolución Democrática, que nunca vieron cómo Andrés Manuel les estaba robando recursos y les estaba robando a la gente para crear su propio movimiento. Así las cosas, Andrés Manuel López Obrador se ha perdido, o quizás nunca lo tuvo, el respeto de otras naciones. Lula da Silva simple y sencillamente cumple su papel diplomático y le celebra sus gracejadas a López Obrador, pero él en lo suyo, él encaminado a lo que tiene que hacer. El presidente de Chile, dormido o dormitando en una mañanera, mientras Andrés Manuel hablaba, muchas cosas sin sentido para el presidente chileno, que sí es de izquierda, y no como Andrés Manuel, que vive en esa nebulosa confusión que tiene, en que no sabe si es de derecha,
pero grita que es de izquierda. De izquierda su esposa, de izquierda radical su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller. Tiene un hermano al que apodan el Panzer, como antes apodaron así a su abuelo. Ya se ha de imaginar usted por qué. El origen alemán de ellos y sus gustos o sus simpatías por el hitlerismo denunciaron en aquellos años al abuelo de la señora Beatriz Gutiérrez Müller, y ahora su hermano hereda el apodo por algo ha de ser. Así las cosas, Andrés Manuel López Obrador no tiene ni bendita idea de lo que es un principio ideológico de derecha o un principio ideológico de izquierda. Presume de haber leído mucho, de conocer la historia de México. Su esposa se encarga de elaborarle las tarjetas que él memoriza, porque hay que reconocer que tiene buena memoria. Aunque ahora la está perdiendo, ¿producto de qué? Pues producto de tantas enfermedades que no se ha atendido. Andrés Manuel López Obrador corre un riesgo muy grave para su salud al caminar los 5 kilómetros que hay del Ángel al Zócalo de la Ciudad de México. Lo hará despacio, lo hará muy despacio. Seguramente lo hará pensando que debe cuidar su salud, o quizás su inflamado ego en esta marcha que es de él para él mismo le haga creer que puede flotar. Así México, dividido, ensangrentado por el crimen organizado y dañado por la corrupción de un gobierno que no cuaja, de un gobierno que solamente sirve para corromperse, para corromper. Nada de que la corrupción se barre de arriba abajo, la corrupción viene de arriba para abajo. Lo mismo en las alcaldías gobernadas por Morena que en los municipios, que en los gobiernos estatales, para extorsionar a las personas. A cambio de esa extorsión les darán las licencias o los permisos o vaya usted a saber qué soliciten ciudadanas y ciudadanos en los estados. México, nadando en un mar de inseguridad y de corrupción. ¿Qué nos depara el futuro? Eso lo sabremos muy pronto con las elecciones en el Estado de México del 2023 y luego las elecciones del 2024. Gracias a UNE América por este espacio. Saludos a todas y a todos.